Cuando tú me ves, estés en donde estés, mi mundo está al revés. Mírame como el rey, yo estoy a la merced y moverás tus pies, moverás. Hola amigos de Hablando Cultura, estoy muy contenta de estar acá en esta quinta temporada acompañada de Tuno Córdoba, un productor con una gran trayectoria. Para nosotros ha sido un reto volver a seguir con el podcast. Ya saben que este podcast es para emprendedores que aman el arte y la cultura. Y bueno, con Tuno vamos a aprender bastante porque él ya tiene más de 20 años de experiencia en el rubro de producción de cine y ha hecho de todo, ha empezado en todos los grados de producción y también ya actualmente ha producido su cuarta película como productor general. La última que ha hecho es 1982. Y bueno, démosle un aplauso para que se sienta muy bien, fuerte. Bienvenido, tú. Gracias por la invitación, Karel. Nada, acá dispuesto a conversar de todo un poco. Pucha, que eso pesa, ya duele ya, que tenga más de 20 años, pero bueno, sí, es parte del trabajo, ¿no? Tú no, acá el podcast no podría ser realidad esta temporada si no fuera por la productora Corcel Creativo, por el Festival de Cine de Ancash y también nos han invitado esta torta y unos obsequios en tortas de Gary Cupcakes. Y bueno, ¿cómo empieza esta conexión? ¿Cuándo fue tu primera vez que tú tienes estas ganas de dedicarte al cine, ¿no? ¿A qué edad, en qué momento te conectas con el arte cinematográfico? Bueno, yo vivía en un pueblo, un pequeño pueblo, entonces creo que yo me conecté porque en mi pueblo había un pequeño cinematógrafo, ¿no? Entonces, ¿Sí? ¿Ya? y bueno, y cada cierto tiempo exhibían películas y creo que por ahí empezó, digamos, pero sin saberlo, nada más, era como travesura o qué sé yo, que iba al cine. ¿Qué edad tenías? Tendría 5 o 6 años, ¿no? Así como la película William Peak, además, sí, pero era en otro contexto, ¿no? Y claro, y también había un autoparlante, y a veces cuando no había energía, era con este autoparlante, se escuchaba radionovelas, ¿no? Ajá. Entonces uno tenía la capacidad un poco de imaginar las cosas, por ejemplo, El Derecho de Nacer, novelas a través de la radio, uno las escuchaba, ¿no? En la noche, ¿no? Y tú has vivido en Morropón. Yo he vivido claro, Morropón, en un pueblo que se llama Pambarumbe, ¿no? Pambarumbe. Hacia arriba, es como ceja de selva, ¿no? Es sierra, pero es, digamos, intermedio. Claro, ¿no? sí puede vivir en una parte de Piura que ya se transforma. Sí. Así como el Señor de los Anillos, ¿no? Sí, es una suiza, sí, es muy bonita, sí. ¿Y quién te llevó? ¿Cómo es ese momento? ¿Tú solito llegaste a ese lugar? No, a mí me llevaron, a mí me llevaron ahí de muy pequeño a criarme ahí con mis abuelos, ¿no? Entonces ahí estuve, digamos, hasta los 11 años y en el 83 vine a Lima a vivir en un cono, en San Juan de Lurigancho, donde actualmente vivo, ¿no? Pero ahí era como que vivíamos en esteras, ¿no? No es como lo que es ahora claro, San Juan de Lurigancho. Entonces, y bueno, y ahí mi padre era como que el presidente de la asociación. Y los fines de semana él también proyectaba películas. O sea, tu papá es cinéfilo. Mi papá es economista, ¿no? Mi papá es economista, o era economista porque ya falleció. Y él proyectaba los fines de semana como para entretener a la gente películas, ¿no? Entonces ahí ya un poco ya vi que eran las latas, en fin, ¿no? Fui un poco más consciente de ese proceso, pero yo lo que quería era ser peleador, o sea, o actor, ¿no? Porque veía muchas películas de acción, ¿no? De boxeo, así. Pero claro, como actor soy malo, pues no actúo nada. Entonces, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho en esa época, ¿cómo proyectaban? ¿Cómo tu papá tenía acceso a esas películas, por ejemplo? ¿Cómo era esa situación? Se proyectaba en una pared blanca, una sábana blanca, y era en el local de la asociación, ponían bancas y sillas, y a través del autoparlante llamaban hoy cine, ¿no? Y era un proyector de 16 y lo proyectaban ahí, ¿no? Era muy chévere, ¿no? En el caso de, por ejemplo,
En Piura era bien curioso porque el abuelo, el que presentaba las películas, cortaba las películas a su antojo. Y total que y el tipo era muy comerciante porque era comerciante ganado, y entonces las cortaba a su antojo y siempre le vendía a la gente como que era una película distinta, pero metía ¿cómo se llama? Bruce Lee por acá, mezclaba las películas porque, o sea, la película venía en rollos y había que cortarlos y les cambiaba el orden. Y era una mezcla de todo. Se entreveraba. Se entreveraba, pero le daba sentido, o sea, cómo contaban y la gente se quedaba pegada, pensaba que era otra película distinta, pero en realidad era la misma película que las iba rotando, ¿no? Para no aburrir a la gente, creo que lo hacía, ¿no? ¿Y tú te dabas cuenta de eso en esa época? No, yo era consciente, he sido consciente después, cuando yo he conversado con amigos. Justo le conté esa anécdota a un director y me dijo, oye, escucha, ahí hay una película. ¿Sí? Hay una película que justo... Sí, que está dando vueltas, deberías escribirla. Y nada, sí, pues escribí una historia que la tengo ahí, que se llama El verano del 83, y bueno, algún día se hará, ¿no? Claro, sí. claro. Sí. Pero sí, digamos por ahí empezó. De ahí cuando ya he sido grande, mi padre quería que yo sea economista, igual que él, o contador, o administrador. Además me inscribió en la universidad o en un instituto, pero al mes yo no quería eso, ¿no? Y andaba medio rebelde también con el tema de la música. Me pintaba los ojos, las manos. ¿Pero qué moda había? ¿Era así dark, así? Sí, New Wave. Claro, era la onda, ¿no? De los 80, pues, ¿no? 80. Sí. Pero, ¿y en qué momento ya dice, porque tú logras estudiar cine y conoces a Armando Robles Godoy, o sea, logras estar en esos talleres? Sí. ¿Cómo así ya te inclinas o se da Claro, entonces tienes que crecer y un poco qué es lo que te gusta, ¿no? Bueno, decidí estudiar comunicaciones, ¿no? Estudié comunicaciones, pero lo mío estaba más ligado a periodismo, ¿no? Que es en la Universidad de Piura. Me vine a Lima a convalidar con la Universidad de Garcilaso, que era más audiovisuales, que era la carrera de producción de cine, radio y televisión. Ahí es donde terminé, pero igual estaba todo ligado a periodismo, a televisión. Yo lo que quería era como más como para el cine. Decía, voy a estudiar cine, pero ahí no me enseñaron nada de cine. Claro. Entonces descubrí sobre la marcha el taller de cine de Robles Godoy, y ahí conocí, digamos, otros talentos que ahora son muy, ¿no? Reconocidos, ¿no? Coco Prado, José Méndez, Jorge Carmona, digamos, que estudiaban en ese, ¿no? Oscar Natters también, que estudiaba en el taller. Y bueno, más que la figura de Robles, creo que los profesores. A mí los profesores fueron los que me marcaron, ¿no? Que fue Ishite Luquina, que fue, digamos, mi maestro, se podría decir. Alberto Venero, que es el actual proyeccionista ahí ahorita en el Ministerio de Cultura. ¿Él enseñaba? Él enseñaba ahí, claro, el peladito. Ajá, sí. Alberto. Creo que todos lo conocemos. Sí, todos lo conocemos, muy amable, siempre así, siempre incentivando a que hagas, que te equivoques, ¿no? Él, de hecho, que ha sido como un padre, digamos, para muchas generaciones, ¿no? Porque te guiaba, que te equivoques, que uses, que hagas, ¿no? Te incentivaba, ¿no? Entonces, ese taller era como una escuela, o bueno, era un taller, claro, era un taller. Eran meses, eran módulos, okay. ¿no? Eran módulos y Robles era la figura de la escuela, okay. Pero solo iba una vez o dos veces a dictar unas charlas, y claro, y todo el mundo eran masivas y todo el mundo se quedaba con la boca abierta escuchando, pero ya el señor hablaba de... Ya era mayor. Claro, sí, ya bueno. Entonces, sí. y en ese momento, claro, que tú estudias con estas promociones, tú te dedicabas ya a comunicaciones, a la audiovisual. Yo estudiaba, ¿no? Estudiaba. Entonces primero fue Robles y de ahí pasé al ¿cómo se llama? Al taller de la Escuela de Cine de Lima, ¿no? Que bueno, dijo, oye, mira que hay una escuela que es un poco más pro, ¿quieres estudiar? Y fue así, me metí, lo conocí a Juan Carlos Torrico, que es el director de Asia, el culo del mundo, Los Chapis, El Rey,
con un director ya que es, digamos, en esa época era como top. Top, claro. En esa época, te estoy hablando porque el Rey había hecho no sé cuántos espectadores, y era, pues, en esa época eran dioses, ¿no? ¿Ahí quién te apoyaba? ¿Tu papá o tú trabajabas? No, yo trabajaba, o sea, siempre he trabajado por mi cuenta, porque, bueno, vengo también de una familia que no es tan pudiente, ¿no? Clase media se podría decir, pero bueno, en realidad vivía en un cono, pero... Luchador, claro. Claro, emprendedor, Como la mayoría. Sí, como la mayoría, o sea, es más, creo que a la escuela le propuse, oye, no tengo plata para pagar, ¿me puedes becar? Sí, o sea, era bien, siempre he sido bien atrevido, mandando, ¿no? Claro. Y entonces me dijo, Carlos me miró, me dijo, ¿y qué sabes hacer? Claro, ¿qué vas a Claro, hacer? claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a recibir? Bueno, sé escribir. Ah, escribes, ya. Pues, me puso ahí en una computadora, en una máquina, a escribir. Y yo no sabía qué escribir. ¿Qué quieres que te escriba? No sé, mira, me dio 2, 3. Y escribí como hoja y media, 2 hojas. Y después me dijo, qué interesante. Ya, pues mira, nada, hablamos. Ya, pasó como una semana, 2 semanas y me llama, me dice, oye, está bien, estás becado. Estás becado, o sea, y después me contrataron ahí para trabajar como guionista, haciendo videos educativos para el Ministerio de Educación y escribía. Entonces, pagaba con trabajo, Claro, ¿no? trabajando. Pagaba con trabajo y ahí conocí grandes amigos, grandes colegas que después he sido productores, ¿no? De esos proyectos. Lo conocí a Franco García, que fue el director de Viento del Sur. Lo conocí a Rodrigo Moreno del Valle, que también yo fui su productor de WIC, ¿no? Y la conocí a Eliana Illescas, que es actualmente mi socia. Tenemos una compañía productora que se llama La Dupla Films, y de las cuales levantamos proyectos proyectos de autor, ¿no? Claro. ¿No? Y casi todo mi grupo lo he conocido ahí. Ahí, ¿no? Sí. En la escuela de cine. En la escuela de cine, ¿no? ¿Y en qué momento, cuándo fue tu primer acercamiento? Esta película, creo que Imposible de Amor, fue en la cual tú entraste por primera vez. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué hacía? Yo repartía café, ese era mi trabajo. Ese era tu chamba. Sí, mi chamba era repartir café. Y curioso, ¿no? Porque fue como debut y despedida también esa película. Que a la semana me votaron. ¿Tan rápido? Me votaron a la semana. Pero ¿y eso te habrá generado así tristeza, frustración? ¿O? Sí, de hecho frustración, ¿no? Frustración porque algo que tú quieres se te va ¿cómo se llama? Al tacho. Pero lo más curioso es que yo no me había dado cuenta, esto después yo lo cuento de anécdota a mis alumnos, ¿no? Que sí, efectivamente, a la semana fue mi primer despido, de algo que yo quería, que mataba por hacer un lugar, quería llegar ahí, era mi top. Y cuando te votan, pues te quedas en la nada, como, ¿ahora qué hago? ¿no? Entonces yo estaba en casa y recibo la llamada, me dice la productora, me dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Y el orgullo te dice, no, yo estoy trabajando. Entonces, y me dijo, y está trabajando, ya, ¿y cuánto está ganando? O sea, yo en el otro que era asistente de rodaje no ganaba nada. Claro, era muy Claro, pagaba derecho de exposición. Claro. Entonces le dije como que 1,000 soles, algo así, ¿no? Entonces me dijo, ya hijo, deja ese trabajo y venga. Así. Venga, entonces ya yo llegué y a trabajar nuevamente a la tercera semana, a la segunda no, a la tercera semana de rodaje. ¿Y qué es lo que había pasado? Que yo en esa primera semana tenía mapeado, digamos, el café, cómo le gustaba a los actores, ¿no? Que a tal persona le gustaba con su periódico, que a tal le gustaba con un traguito, que el otro un cortadito, entonces, y a todos los tenía mapeados. Y ya casi, o sea, no me vieron el cambio porque ni siquiera me saludaban, ¿no? O sea, los actores eran divos en esa época, ¿no? Entonces, ni siquiera me saludaban, yo estaba en mi puestito y al final, claro, eso había cambiado porque habían puesto a otro chico ahí y no había dado la talla, habían puesto a otro y dijo, oye, traigan al chico que sabe repartir, por favor. Y todo el mundo renegaba, entonces no le quedó otra cosa a la productora que volver a contratarme, ¿no? Y bajo mis condiciones. ¡Wow! Pero mejor, o sea, era como... Claro, a lo que voy es que si tú haces bien tu trabajo desde un inicio, o sea, y marcas
que no hay trabajo tonto, digamos, ¿no? O sea, sí sea repartir café o poner la claqueta, o, ¿no? O sea, y lo haces bien, ten por seguro que vas a llegar muy lejos, ¿no? O sea, eso siempre le digo a los chicos, ¿no? Porque ahora hay como todo es inmediato, Claro. todo lo quieren rápido, ¿no? Todo lo quieren rápido, pero no saben que a veces hay un proceso, ¿no? Todo hay que ir quemando etapas, ¿no? Claro. Pero bueno. No, y tú has hablado tanto del café con un detalle, que es eso, ¿no? La diferencia entre otros, ¿no? Trabajar al detalle, trabajarlo bien, un Sí. rol, digamos que pequeño, pero no existe el rol pequeño. No existe Mira, rol pequeño. En ese- producción no el existe no rol pequeño. existe el rol pequeño. No, todos son importantes. En Exacto. producción hasta la señora que barre, ¿no? O Es sea, una cadena, es una porque si carrera. alguien falla, Claro, perjudica la chamba de los demás. sí, Ajá. efectivamente. Y claro, y a todos son importantes, Exacto. porque si, digamos, la señora que barre, tú la tratas mal, la señora no te va a limpiar bien el set, ¿no? O porque hay personas también como asistentes de rodaje que solo se dedican a recoger los vasos, ¿no? O a entregarte una agüita, o a entregarte, ¿no? Si los tratas mal, el otro te va a hacer cualquier cosa y no te va a tratar bien, ¿no? Te la va a devolver. Entonces, yo sí creo en la energía, que las cosas se hacen de corazón, de que todo lo que le haces la pagas, Sí, ¿no? sí, sí. Que Ese hay tipo de cosas, consecuencias ¿no? también. Sí, que hay consecuencias, ¿no? Ajá. Y en el caso de la producción, por ejemplo, esto que lo escuchan bastantes chicos, chicas, personas que van a querer dedicarse en este rubro, tú has pasado por todos los rubros, más o menos, ¿cómo es esta cadena? Hay muchos roles de producción, si nos podrías comentar, ¿no? Sí, de hecho, o sea, bueno, lo que no hay reglas para todos los profesionales, creo que han entrado de diferentes formas. Unos han entrado porque el tío la metió, en fin, ¿no? Otros porque han empezado de abajo, en fin. Yo lo único que digo que es que ni bien entres, que tengas la oportunidad de hacer, aunque sea algo, no lo tomes como que, tómalo como un proceso, de que eso te va a servir de punto de apoyo para catapultar tu carrera hacia algo más importante, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Cómo tú, de este punto, que es tu primera experiencia, logras, por ejemplo, una asistencia de producción, una coordinación de producción? ¿Cómo fue en tu caso, no? Claro, después de yo que estuve en esa experiencia, después ya me conocí, en ese rodaje, en esa época era un red muy importante que se llamaba Movie Center, a Ronnie Guevara. Ronnie Guevara fue el que me lleva a trabajar a digamos, como alquiler de equipos, ¿no? Ya. Y fue el que yo empecé a salir como operador de dolly o operador de portallip o de video assist, ¿no? En rodajes grandes, importantes. Entonces, eso me permitió conocer un montón de directores, un montón de casas, de productoras, ¿no? Porque todos los días se rodaba y se rodaba en película, ¿no? Entonces, yo salía con los equipos, ¿no? Salía con los equipos y creo que si yo no hubiera estado en Imposible Amor, quizás no lo hubiera conocido a Ronnie, o sea, como te digo, es una cadena siempre todo, ¿no? Porque alguien te ve y dice, ah, mira, este me lo voy a llevar, de buena onda, y fue así. Me jalaron, yo estuve ahí, conocí a un montón de gente y fue como la primera oportunidad para poder trabajar en Contracorriente como operador de video o video assist, y es una película que se hizo en 16, en el norte. Y ahí lo conocí a Javier, ahora somos grandes amigos con Javier, ¿no? O sea, desde esa época siempre nos hemos llevado muy bien y ahora somos colegas, se podría decir, porque, ¿cómo se llama? Cuando a veces nos encontramos en el Festival de Cine de Lima, conversamos, ¿en qué estás tú? Ese tipo de cosas, ¿no? Y también tuve la oportunidad de estar en la película de Claudia, ¿no? Con Claudia sí. Estás en la teta asustada, tú, Estaba es lo que claro, vi. estaba en la teta asustada. ¿Cómo llegaste ahí, por ejemplo? También llegué, no, primero llegué a la película de Claudia, que esa fue la primera, y después fue a la película de Javier, porque Claudia me recomendó con Javier. Fue así, ¿no? Sí, es una cosa así fue. Entonces, y películas reconocidas, pues, en la historia del cine. De la ¿no? historia del cine, ¿no? Sí, así es. Y claro, ahí también en esa película han estado Delia García, Marco Moscoso, que bueno, el productor de Chavín de Aguanta, Coco Prado, que también estuvo ahí, y Leslie Hinojosa, que hizo Mistura, ¿no? Que
es una gran vestuarista, gente, digamos, joven en esa época, Claro, pero creciendo. ahora son Ajá. top, ¿no? Claro, son top. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, y claro, todos, digamos, los procesos son distintos. Si te das cuenta un poco, evalúas un poco las carreras, los procesos son distintos porque cada uno Va a su ritmo. va a su digamos. ritmo. Y aparte Y las oportunidades son distintas. Ajá. Efectivamente, las oportunidades son distintas. Entonces, yo creo que si la tienes clara, que si quieres llegar ahí, vas a Sí, llegar. Claro, lo único, esto es una carrera de resistencia, básicamente, ¿no? De resistencia, bastante tesón, constancia y bueno, y creértela también, pues, ¿no? Tienes que creértela de que lo vas a lograr, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves que la Teta Sostá llega a ser candidata del Oh, Oscar, de hecho. ¿no? Tú ya en ese momento, tú visualizabas, yo voy a ser productor general de alguna película peruana, o sea, tú, como Michael Jackson, ¿no? Que Claro, habla, claro. habla bastante de la manifestación y todo Claro, ello. claro. Tú estabas bien enfocado en lo que querías. ¿O qué recuerdas de esos momentos? Por ejemplo? Sí, bueno, en esa época no era como que estaba más metido en lo que era publicidad. Ujú. O sea, trabajaba en una productora que se llama Editores Asociados como productor de publicidad y se hacía muy poco cine en esa época. O sea, se hacía una película cada 2 años. Ujú. Entonces, claro, en esa época te estaría mintiendo si diga, yo quiero también hacer eso porque hacer cine en el Perú es muy caro. Ujú. Entonces, decir voy a estar a cargo de un proyecto Era como bastante lejano. Sí. Claro, entonces yo decía, bueno, me voy a quedar haciendo publicidad, ¿no? Ajá. La publicidad fue el que me dio oficio, digamos, Ah, ¿no? ok, ok. Entonces estaba ahí cómodo ahí, bueno, hasta que en cierta forma ya te hartas un poco de la publicidad, ¿no? Y regresas a tus raíces, que es la ficción, ¿no? Que es donde me siento más cómodo, ¿no? ¿En qué momento sí viste tu realidad que tú podías llegar a producir, o sea, una película como Ya vas 4, ¿no? En ese cargo. ¿En qué Claro. momento dijiste, ya estoy preparado? ¿O cómo fue? ¿O se dio la Yo, oportunidad? claro, ¿O ya yo tú primero misma? fue un proceso, ¿no? Porque yo anteriormente yo he producido muchos cortos, ¿no? Ajá. He producido, bueno, a Rodrigo, a Jason Perkovich, ¿cómo se llama? A Franco, García, a varios directores he producido sus cortos, ¿no? Entonces creo que eso te da oficio, estar produciendo, haciendo y haciendo, ¿no? O sea, y siento que el cortometraje en el Perú te da eso, al menos te da esa cancha ¿cómo se llama? Echando a perder se aprende, ¿no? Porque claro, o sea, son como ejercicios, ¿no? Donde te enfrentas a cuestiones reales, Claro. ¿no? Y claro, te vas un poco adaptando presupuestos, vas adaptando tiempos y personal con el que cuentas, ¿no? O sea, administras recursos humanos, técnicos y dinero, económicos, en cierta forma, para En ¿cómo se diferentes llama? circunstancias, En tú diferentes, ya sabes claro. resolver y adecuar. Claro. Entonces son horas vuelo, Ajá. en cierta forma, que te da. ¿Y cómo llegó primero? La primera fue por Rodrigo, ¿no? Rodrigo fue Rodrigo fue el que primero que me dijo, oye, yo creo que ya necesitamos hacer esta película. Y nos quedamos así como que sí, ¿no? Ya hagámosla. Bueno, fue bastante primero. O sea, fue una película comunitaria, colaborativa. Y bueno, digamos, ahí se arrancó, digamos, ¿no? Ahí se arrancó, digamos, cuando ya vimos el proyecto, oye, esto, genial, vamos con otra, ¿no? Y fuimos con Franco, ¿no? Franco fue Viento del Sur, que lo hicimos en Cusco, ¿no? Con fondo regional. Pero claro, la producción, uno ve, digamos, las películas, es cuando, dice, eres productor ya cuando ves la película terminada, ¿no? Cuando ya la viste en pantalla, la ves terminada, dices, mira. Pero a veces no saben que hay mucho trabajo de muchos años atrás, ¿no? Para levantar el proyecto, para escribir el guión, porque ya a veces esas cosas se hacen sin dinero. Claro, Entonces, lo previo es como sin apoyo, ¿no? Entonces, y hay mucha historia detrás con respecto a los proyectos, hay mucho, no sé, pero claro, ¿no? Para sacar adelante el proyecto es complicado, digamos, ¿no? Entonces, no sé cómo digamos, tengo más
proyectos ahí, pero todavía no han salido a la luz, están ahí, que se están construyendo. Y creo que va a faltar unos 4 o 5 años para que se consoliden, ¿no? O sea, Porque algo que ¿no? se dice mucho es que ya los productores experimentados, ¿no? Como tú y otros que has mencionado, tienen muchos proyectos a la par, pero algunos en diferentes etapas, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos paralelos, cuántos lo que has tenido, que nos puedas comentar? ¿Cómo es la realidad de un productor, ¿no? Ya con categoría, Sí. con años de experiencia en este caso? ¿Cómo? Sí, de hecho, o sea, tienes muchos proyectos ¿cómo se llama? No, es que no puedes, si quieres mantenerte vigente, Ajá. no puedes estar abocado a un solo proyecto, porque son muchos años de acompañamiento, ¿no? Más o menos para que tengas una idea, en 1982 nosotros ganamos el fondo a la 4ª vez, ¿no? Ah, claro. ¿No? O sea, son 4 4 años. años que has postulado. 4 años que postulamos, a la 4ª vez ganamos. Y eso estoy hablando del 2021. O sea, estamos hablando de 4 años antes. Antes. El 2021 ganamos, 2022 filmamos y todavía no exhibimos. O sea, comercialmente. Claro, son los festivales. Claro, estamos en festivales, hemos ganado festivales y todo eso, pero no exhibimos la película todavía. Recién esperamos que este año poder exhibirla. Entonces tú conoces 1982 porque claro, la viste en un festival, claro. pero mucha gente no conoce la película. Entonces, pero igual sigue trayendo premios a Perú y todo eso, porque nos movemos a nivel de festivales. Esperemos este año poder ¿no? Estrenarla. Y de hecho, que en esa película he tenido también otros proyectos que los directores han abandonado porque... Claro, con el tiempo y ya con no el lo tiempo, logras, claro, dices no lo- mejor, ¿no? Claro, mejor me dedico a otra cosa, en fin. Y actualmente, por ejemplo, tengo varios también proyectos en paralelo, ¿no? Que estoy acompañando, que estamos haciendo, y trabajando con diferentes directores, pero es la única forma de mantenerte vigente y de seguir haciendo, contando historias, ¿no? Porque eso, primeramente lo que me motiva es contar historias, ¿no? Y por ejemplo, ahora que ya con tu trayectoria, cuando un director quiere que tú le produzcas, tú también, te cuentan la historia, o sea, digamos que alguien puede ir a presentarte una historia y tú ver si vas o no vas, o sea, ¿si aceptas eso o cómo trabajas? Sí, o sea, mi forma de trabajar es un poco, sí, a veces dice, oye, quiero trabajar contigo, ya, mándame la historia. Y después nuevamente me lo encuentro, oye, quiero trabajar contigo, ya, pero mándame la historia. Claro, Entonces, lo mínimo, dije, mandarme la historia. O sea, y hay muchos directores que no quieren mandar la historia, te la quieren contar y todo eso. Y a veces nos reunimos un café, pero es como conversación así media vacía. Pero cuando ya llegamos, yo siento que hay un interés, cuando el director agarra, te envía por mail tu historia y al menos es como te estás desprendiendo. Claro, Y creo que te está compartiendo. te está compartiendo y no tienes el miedo un poco a la crítica. Ajá. Porque yo sí soy en esa parte, sí, me tomo tiempo, leo la historia y doy mi punto de vista. Y también le puedo decir, ¿sabes qué? No quiero hacer tu película. Claro. O sea, tengo esa, ¿no? Porque le digo, ojo, si el proyecto no me gusta, pues, o sea, no es que prefiero no perder tiempo, o digo, no, este proyecto no es para mí, este proyecto es para otra persona, ¿no? Eso es lo que yo también creo, porque no es que tú puedas conectar con todas No, las historias, no, y aparte no. también, sabiendo que tiene tanto trabajo de Claro. por medio, tantos años de acompañamiento, Sí, de no hecho. es que tomes por tomar películas, ¿no? Claro, sí, no, de hecho, entonces trato de tener un poco de respeto, pero sí le doy mi feedback, y a veces yo a veces lo que he sentido con unos directores que a veces como que se resisten a reescribir, ¿no? Entonces yo siento que es importante porque, pues, o sea, lo más probable es que le tomó mucho tiempo llegar a la versión 0, a tener su primer borrador de la historia, y ya piensa que eso es. Entonces, pero no, pues recién ahí empieza, en la reescritura es donde saca la película, porque no todo lo que está escrito ahí vas a poder producirlo. Hay que reescribir o sea, es más, ganas el fondo, estamos hablando ahora de 900.000 soles, y eso no alcanza para hacer la película. Y hay que cortar escenas, reescribir, darle coherencia, ¿no? Sin perder la esencia, porque si no, cuentas otra cosa, ¿no? Entonces, es un proceso un poco desgastante de juntarse con el director o con el autor de la historia y decirle, oye, hay que reescribir, ¿no? Y si presentas a Ibermedia o presentas a otros fondos, también hay que reescribir, porque Sí, pues, necesitan ellos escuchar ciertas voces o es lo que van a premiar también. Claro, ¿no? pues si no se adapta, si no estás acostumbrado a
poder soltar y Claro. adaptarte, no vas a poder seguir, ¿no? Y supongo Sí. que ahí caen varios, o sea, Sí, siente se que decepcionan. se decepciona, siente que el proceso, no, pero si yo ya la hice, dice, ya está en mi carpeta, muévela como productor. Le digo, eh, si yo me presento, por ejemplo, que sé, para un fondo en Colombia, es una forma de presentar. Si me presento para Málaga, es otra forma. Para el Sanfic, es otra forma de presentar, ¿no? Pueden ser los mismos puntos, pero tienen una forma de ellos de leer, ¿no? Y a veces no se dejan guiar y ya tiran la toalla, ¿no? Entonces, bueno, también Claro, y es así. válido, sí. Entonces, sí, es el proceso de desarrollo a veces es donde se quedan a veces los proyectos, no avanzan, o también lo que me ha pasado es que hemos aplicado, por ejemplo, dice ya está lista para producción y al siguiente año ya no estamos aplicando conmigo, Ajá, están eso. aplicando con otra persona. Ajá, Yo los dejo, ¿no? Digo, claro. claro, porque digo, bueno, Esas pero, cosas pasan mucho, o sea, parece que fuera como que algo Sí. ocasional, pero ha pasado. claro, ahora yo lo que estoy haciendo es a firmar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo Un previo, acuerdo pues, previo, ¿no? porque todo el Sí. trabajo que uno se manda Claro. para armar las carpetas, asesorar, ayudar, y luego no te consideran, Y ¿no? no, de hecho, porque piensan que eres descartable, Y ves, ¿no? y a ti te ha pasado teniendo tanta experiencia, a Sí, muchos sí, sí. nos pasa, les ha pasado. No, a mí me ha también. pasado ya con el premio Banao. Ya ves. Con el premio Sí. Banao me dijeron, oye, ¿sabes qué? Creo que no, pero ¿en qué momento? Ujú. Entonces, no, sí, tienes que tener un acuerdo firmado o conocer bien al director, ¿no? Claro, Sí, no pero- saltar así nomás. Claro, claro. Entonces, ahora no, antes sí, quizás como era un poco más novel, Ujú. creía, bueno, pucha, hay que hacerla, entusiasmo total, ¿no? Mm. No, ahora ya me tomo un poco el tiempo, leo las historias, las analizo, siempre veo un poco el tema, me preocupa bastante el público, porque a veces siento que son muy repetitivos los temas. Cuando siento que hay algo que está tocando un nuevo público, ahí me interesa estar, así lo económico no funcione, pero siento que hay historias que sí quieren explorar o Ujú. buscar algo Claro, algo nuevo, nuevo ¿no? que te da ese, ya puedo entrar acá, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, tienes esa claro. motivación, ¿no? Me gusta eso que sea algo nuevo, ¿no? Ujú. Para mí, por ejemplo, el cine en provincias es el futuro del cine peruano, por Sí. ejemplo, ¿no? Esa es la realidad. La temática en Lima está un poco agotada, Está tocada. pero Ujú. siento que la temática del cine en la periferia Ajá, está por por explorar. Sí, y Ujú. faltan más historias, ¿no? Y Porque era faltan, como, claro. yo decía, Julián y Gregorio llegaron, pero ¿qué pasó después? Claro, No se efectivamente. veía, claro, y Sí. esas historias cotidianas de Y hay Lima que, Norte, claro, Lima Sur. hay que reinterpretar. Claro, No, de hecho, lo último que se Ajá. hizo fue Paraíso, digamos. ¿no? Exacto. Paraíso con una temática también de Pero ya cono, hace años, ¿no? Pero hace claro, años. ya no se ha vuelto. Entonces siento que hay como que Ujú. medio, no les gusta, y lo más probable que el que es conero quiere aspirar hasta vivir en Miraflores, Claro, el ¿no? tema de aspiración, Aspiración. y hace que se desligues. Así como antes te desligabas de tus orígenes regionales, Claro. ahora te desligas de donde creciste, De donde crecí, en tu efectivamente. periferia de Lima, ¿no? De hecho. Pasa eso, sí. De hecho. Es más, a mí también me pasó, si yo analizo un poco mi proceso de cómo, porque claro, yo me fui a mudar, viví en Jesús María, viví en Lince, Miraflores, bastante tiempo, y claro, era como que negar esa parte de tu vida, de haber estado en un cono, negarla y decir, ahora pues hago películas, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que hay mucho, como acá hay mucho clasismo, mucho racismo, te Claro. clasifican y ya está como que segmentado en la mente del ciudadano limeño en todo caso, Ya no sé, ciertos prejuicios por sectores, ¿no? efectivamente, Entonces, como que los del cine todos están al sur, ¿no? O están cuidando ahí. claro. Y no están en los otros lados. Y- O hay pocas también. Y hay pocas, claro, también hay pocos espacios un poco donde se pueda, espacios, ¿no? iniciativas. Ajá. Claro, el año pasado, justo con Roberto Pasos y Gisela Bartel, hicimos Suburbia. Ajá. Claro, sacamos adelante Suburbia y las salas todas llenas, en Claro. realidad. Estuvo mucha gente, muchos jóvenes queriendo un poco, el cine viene acá, ya no tengo que irme, nos decían, ya no me Ajá. tengo que ir al centro cultural, Sí, pues. ¿no? Ajá. Y
increíble. Es más, lo llevamos al Benja a presentar su Ajá. película y los También. muchachos estaban ahí Estaban alrededor. Y contentos. todo. Oye, tanta gente de acá decía el mismo Benja, ¿no? Ujú. No, fue increíble. Y entonces este año queremos nuevamente aperturar y quizás descentralizar ya no también Los Olivos y vámonos al oeste, ¿no? Vámonos a San Juan de Lurigancho también. Sí, o sea, Sí. el mercado, el público está. Claro. El tema era que a veces la capacidad del gestor o el gestor dice, no, solo acá o acá. Y entonces Claro. falta apostar, ¿no? Pero ya nosotros, como yo enseño gestión cultural, Sí. bueno, enseño en la PUC y Ujú. mis alumnos hacen sus proyectos, ¿no? Claro. Yo les digo, tienen que pensar más allá y de hecho, Pues, a mí lo bueno es fuera que de me la toca, caja, claro, simplemente. y contenta porque en mis promociones salen proyectos de Arequipa, Cusco, de Lima Norte también. Genial. Se había hecho una idea, o sea, hay muchos que quieren hacer ideas, pero luego ya es concretarlo, ¿no? Claro. Claro que en el curso lo hacemos como, lo planteamos como para ya que esté listo para tu DAFO, ¿no? Claro, ellos son estudiantes aún, ¿no? Pero es chévere esa visión, ¿no? Que es Ajá. importante. Y bueno, yo contenta de que esté Suburbia actualmente, porque creo que era necesario. Es necesario como festival de cines, aparte de diferentes tipos, ¿no? Hay cine comunitario, Sí, hay cine, sí. entonces hay formas de producir gestionar espacios distintos, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es necesario. Sí, es necesario porque el público tiene que aprender a ver. Ujú. Entonces, claro, o sea, si hablamos, nos metemos un poquito al tema un poco de qué es lo que está pasando, un poco de problemática, de realidad del cine peruano, como te digo, el futuro está en las regiones y la problemática en sí incide en que el público no ve, Ujú. ¿no? O sea, los espectadores no ven, entonces estamos un poco como todo viene de Estados Unidos, las explosiones, en fin, el cine un poco del mainstream, ¿no? Este cine de autor no es, o sea, no sé, pues no lo ven, Claro, digamos, no bueno, llega, claro. claro, O no lo ven está con buenos ojos. recepcionado, claro, no está recepcionado Claro. de una manera, digamos, hay una idea de que, quizás no, hasta que lo ve. Claro, ¿y sabes por qué? Porque no hay cultura, Exacto. no hay cultura audiovisual, ¿no? Audiovisual. Entonces, aplaudo un poco la iniciativa de cómo se llama, de crear la Escuela de Cine en San Marcos, Ujú. pero, ahí vamos con el pero, no es autónoma, o sea, va a pertenecer a San Marcos. Ujú. Me hubiese gustado o me encantaría que tengamos como la Escuela Nacional de Folclore, Claro, como como la Escuela de Ballet, una Escuela Nacional de Cine, ¿no? Con su presupuesto, con sus profesores, con su, ¿no? En fin, es más, la escuela de ENSAT ahora es universidad, Sí. ¿no? Entonces, es proceso de evolución, ¿no? Sí, sí. Y es increíble porque te da eso para que puedas investigar, tener público, poder, ellos mismos tendrían que hacer sus cosas, en fin. Y también es importante la cinemateca, ¿no? Para que necesitamos preservar nuestro archivo, ¿no? Y por qué no, y yendo un poquito más ahí, ¿por qué no implementar en la currícula de colegio el lenguaje audiovisual? Claro, así Sí, como ajá. existe el lenguaje, ¿no? Literatura, por ejemplo, sí está cercano. De música. De música claro, también. el de El de música. folclore y de danza también. También. ¿Por Ajá. qué no poner el lenguaje El audiovisual? audiovisual no está, no es un taller. Porque es un que sea. lenguaje, ¿no? Ajá. Estamos hablando de 131 años de historia del cine, de las cuales prácticamente 129, casi a los 2 años, ya hubo proyecciones de cine acá en el Perú, ¿no? Estamos hablando ya de 129, es importante, ¿no? Claro, después podríamos decir que en los 60 recién se exhibieron ya de forma permanente, ¿no? Pero no avanzamos a la par, digamos, ¿no? Estamos descuidando mucho y si queremos que cambie nuestro cine, necesitamos educar a los chicos, a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, y tú que tienes experiencia en diferentes regiones del país produciendo, ¿qué nos puedes dar, compartir, ¿no? De estas experiencias en los distintos lugares que has trabajado, ¿no? Ujú. De aprendizaje, ¿no? Porque has estado en Cusco, en Piura, también... Sí, lo bonito de este mundo es un poco conocer la gente, ¿no? Esto te permite un poco conocer, por ejemplo, la realidad de Cusco es completamente distinta a la realidad de Andahuaylas, donde estaba mi última experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo produje en Cusco, tuvimos que salir de la ciudad o tuvimos que salir del Valle de Urubamba porque era una zona muy cara. Nos tuvimos que ir al Valle Sur.
porque es mucho más barato, ¿no? Entonces, y ahí va un poco con el tema de la reescritura, ¿no? El director tenía que adaptar porque él dice, no, yo he pensado esta casa en Urubamba, esa casa de Urubamba, ¿cuánto cuesta? Claro, 10.000, 20.000 soles, no la vas a poder pagar, pues mi hermano, le decía, ¿no? Entonces así hay muchas, ¿no? ¿Y ahora dónde vas? Ya yo te busco la locación, nos vamos al Valle Sur. No conocí el Valle Sur, sino que me dijeron, Pachín, que ¿cómo se llama ahí? Un productor local, me dijo, mira hermano, esa casa la misma la tenemos acá en esa hacienda, esa casa hacienda la tenemos en tal lugar, vamos a verla. ¿Y dónde queda? Y era pues como que a 2 horas del Cusco, más o menos yéndote como para Puno. Y nada, llegamos a Checacupe. Al frente de Checacupe encontramos, que era una escuela de Bellas Artes, encontramos esta casa hacienda y de ahí, una vez encontramos la casa, diversificamos, todo cerca. Porque esa es la casa de la locación principal. La casa chica, de la locación ¿no? principal, la locación principal. Pero claro, como había escrito, ¿cómo se llama? Franco, era una casa en Urubamba, la casa de su amigo. Pero entonces el amigo dijo, sí, ven a filmar. Cuando hablamos con la familia oye, está bien, ven a filmar un día, pero 24 días acá y 2 meses y me la vas a tener que, ¿cómo se llama? Desbaratar prácticamente la casa. Sí, pues. No, ya dije, no, eso, si quieres grabar ahí, te cuesta tanto. Entonces, sí, digamos, tienes que conocer. O sea, un productor tiene que empaparse, caminar bastante, conocer, relacionarse con la gente. Si puede hablar quechua, que hablen quechua. Yo no sé hablar quechua, me encantaría aprender el quechua, pero ayuda, ¿no? Y en Andahuaylas fue distinto, ahí ya con la experiencia de Viento del Sur. O sea, yo siempre digo que cada película es como un mundo distinto, ¿no? No puede ser, yo puedo tener un montón de experiencia atrás, varias películas atrás, pero no me define de que mi siguiente proyecto yo ya tenga todo ya... No, claro, que es otra historia. Es otra cosa, es como empezar de cero. es empezar de cero. Entonces yo siempre me considero como un novato, un chibolo más que quiere, ¿no? Por eso, como no tú dejas dices... de sorprenderte también, Claro, pues. efectivamente, si no es aburrido. Claro, si estás haciendo, dice ya, pero ya tengo mi formato, yo ya sé cómo es, me creo el dueño de la verdad y me voy contra la pared. Porque también he sido soberbio, en algún momento me ha pasado, con algún corto, pensando que ya tengo todo controlado, ¿no? Nada, todo el corto un desastre, ¿no? ¿No? Pero, claro, o sea, aprendes y tienes que conocer, ¿cómo se llama? Hablar bastante, comunicarte, ¿no? Con la gente, ¿no? Sí, es que estás justo hablando de eso, entonces como para ser un productor, las capacidades que uno tiene que desarrollar, ahorita has hablado como ser sociable, poder hablar, ¿qué más podría ser? Adaptabilidad. Sí, adaptarte, no frustrarte, ser organizado, aprender a delegar, confiar, claro. O sea, creo que es importante a veces cuando tú convocas a alguien el hecho de mirarlo a la cara, cómo se desenvuelve, cómo resuelve, aunque sea como una pequeña, no sé. Yo a veces hago trampas, ¿no? Tengo una reunión y tiro un vaso, una cosa así, como con un accidente, y hay unos que se quedan ahí nomás. Y el que agarra, y el que... claro. Entonces son detallitos que, bueno, a mí me lo han hecho, y entonces he aprendido un poco. Yo no soy de gritar, no me molesto para nada, siempre en tono de buena onda, y a veces también he tenido gente que les he dicho, digo, oye, creo que esto no es lo tuyo, deberías analizar tus opciones. Normal, yo no te voy a despedir, no puedes estar acá en el proceso, pero bueno. Claro, hay diferentes perfiles, claro, pues, ¿no? Sí. No todos están... No todos están acá, no hay gente que sí, yo estoy acá porque mi mamá me está obligando. La verdad yo no quiero estar. Bueno, está bien, pero bueno. Como una vez me llevaron un chiquito así que quería estar solo porque su mamá era productora y lo que tengo ahí y bueno, por poco se explota lo que sea. Pero no quería. Claro, súper incómodo seguro. Y, por ejemplo, ¿hasta cuántas personas tú has logrado liderar? O un productor general, por ejemplo, ¿cuántas personas tiene a su cargo, ¿no? Para hacernos una idea. Sí, más o menos. El mínimo en un rodaje son como 60 personas. Y
máximo que, bueno, no hay máximo, ¿no? Porque, sí, hasta 120 quizás. Que tú has vivido esa realidad. Sí, más o menos. ¿No? Sí. Por eso que comentas, ¿no? Tener confianza. Claro, tienes que confiar, delegar, porque no lo puedes hacer todo tú. No, o sea, yo creo que es importante. El proceso de la preproducción es súper importante. O sea, leer el guión, desglosarlo muy bien, tenerlo el guión en la cabeza, y bueno, y confiar en tu equipo que va a ejecutar, digamos, ¿no? Pero ya son cosas que están previamente habladas, ¿no? Y como tú, porque tú haces un diseño de más o menos cómo vas a sacar adelante el proyecto, ¿no? ¿Y cómo es la escala así en roles? ¿Productor general de ahí quién sigue? ¿O cómo es hacia abajo, de abajo arriba? Bueno, yo siempre me apoyo con el, ¿cómo se llama? Con el administrador que me lleva las cuentas, alguien en leyes, porque hay que firmar muchos contratos, legal, sí, claro, en legal hay que firmar muchos contratos, y bueno, y el asistente de dirección, que es como sí, el asistente de dirección es la cabeza, más o menos el que guía, para muchos es como un cargo de dirección, pero para mí es un cargo de producción, ¿no? Es mixto, pues, pero sí, en realidad pero se parece más de producción. Sí, porque el asistente de dirección tiene que saber también de que si hace un movimiento, cuánta plata puede perder, ¿no? O sea, sí, creo que tiene que tener nociones de eso, ¿no? Entonces, por eso, mi modo de ver, creo que es un cargo de producción. Porque o sea, compartimos mucho, digamos, porque el director puede tener una idea de querer hacer tal cual, y la asistente de dirección está ahí para aterrizarlo, ¿no? Y si no, ya entro yo. Por ejemplo, eso de que entras tú a resolver, una anécdota que nos puedas contar que fue como que nos puedas compartir, de que hay algo que haya pasado y tuviste que resolver y así, anecdótico compartir de aprendizaje, ¿no? Sobre todo. Aprendizaje. Claro, es importante, porque a lo largo de tantos años hay errores, ahí pasan cosas también. Sí, siempre que pasan cosas, ¿no? Y uno tiene que estar acostumbrado. Sí, tienes que a veces, lo que pasa que a veces el director no sale de lo que ha escrito, ¿no? Entonces dice, y esto yo lo pensé aquí, y esta escena yo la pensé acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1982 cuando hicimos la peli, hicimos tal cual lo que el director quería, ¿no? Pero después él mismo se dio cuenta porque pusimos un mapa gigante de toda Apurímac, y digamos, la escena de que caminata en la laguna está acá, la escena del otro está acá, la escena... Entonces era pues, por producción era inviable, ¿no? Era inviable, ¿no? Claro. Entonces había que sentarse con él y explicarle, oye, mira, y él mismo se da así, ¿no? Qué loco. Claro, que no lo ves. Claro, lo ves simplemente. Claro, escribes imaginándote, escribes imaginando, es que yo recordaba esto y claro, uy, tan lejos estaba. Yo me bañaba acá y decía, pero tan lejos está de lo... Ay, yo decía, bueno, ya. Él había hecho todo un... Sí, creo que por ahí va un poco un poco de acompañar, el de guiar, ¿no? Esa comunicación que tiene que haber entre productor y director, ¿no? Que esa confianza también que tiene que haber para un poco opinar, ¿no? O sea, tú das tu opinión desde el punto de vista logístico y económico, ¿no? Finalmente, desde el punto de vista creativo, el director es el que tiene la última palabra, ¿no? Pero ya pues hay formas de seducir o hay formas de negociar. De negociar, ¿no? Claro, pues. Siempre es negociar, todo el tiempo hay que estar negociando, todo el tiempo tiene que estar negociando. Es una habilidad que tienes que tener ahí. Claro, o sea, porque no te puedes pelear, ¿no? No, pues, no. Además estamos hablando, mínimo son 24 días de rodaje, son 4 semanas. Entonces, en ese tiempo siempre va en fricción, porque estamos hablando de gente que no, sin más, ustedes yo creo que están ahí, en un momento se molestan, ¿no? Porque no hay tal o cual cosa. Pero lo que voy es que no hay que lo tomen en personal, es trabajo, ¿no? Nada personal, todo es por chamba, nada más, ¿no? Y tú cuando inicias un rodaje hablas con tu gente, como que, ¿cómo es ese contacto con tu equipo? ¿O qué les dices? Claro, bueno, tú ya es general, o sí. si no tuvo... Yo hago una reunión antes, o
sea, como un tipo de partir donde todos se presentan, porque claro, porque a veces lo he hecho en el día de que todos se conozcan en el rodaje, pero ¿qué es lo que pasa? Que empieza el rodaje muy lento, ¿no? Entonces lo que hago yo es un día antes, los junto en un lugar, hay una lectura de guión, les explico cuáles son las condiciones, en qué días nos vamos a pasar de horas, les doy el documento, ¿no? Que lo revisen, que lo tengan impreso, que es el plan de rodaje, las políticas un poco de ahora que se tiene que siempre lo del acoso, lo de corrupción también, entonces todo eso se explica y se registra también porque te lo piden, y si no también para de cierta forma formar, ¿no? Claro. Y al menos que estamos atentos, que eso no puede ocurrir, ¿no? Porque sí, pues o sea, las cosas tienen que cambiar. Yo vengo también de una generación donde te maltrataban, ¿no? Te maltrataban, te trataban mal y eso no puede ocurrir. Claro, se normalizaba. Se normalizaba, de hecho, se normalizaba y eso no, de hecho. O sea, a mí me han puteado literalmente cuando he empezado y he agachado la cabeza, ¿no? Y decía yo cuando tenga mis rodajes nunca voy a hacer eso, nunca voy a maltratar a una persona o voy a tratar mal, ¿no? O simplemente por el hecho de que seas mujer, no sabes hacer las cosas, ¿no? Estaba conversando con tu chico y me decían, oye, pero ¿con quién te llevas mejor? Yo me llevo mejor con las mujeres, son más ordenadas, ¿no? Y nada, sí, pues hay que cambiar. En esa reunión previa dan todas las indicaciones. Todas las indicaciones, para después, que el claro, rodaje fluya. para que fluya, nos tomamos una chela, un café, lo que sea, lo que haya que departir. Hay muchos que no se conocían, se están conociendo ahí, vienes al equipo de cámara, oye, empiezan a ajustar detalles, cómo vas a trabajar, porque es eso, a veces un equipo, por ejemplo, en 1982 eran todos, no se conocía mucho, ¿no? Entonces, pero después han salido súper amigos, ¿no? Se siguen llamando, siguen trabajando juntos. Y formamos también una generación de, cuando llegamos a Andahuaylas no habían, o sea, habían hecho una película que se llama El último guerrero Chanca, pero cuando quisimos trabajar con esos técnicos como que no estaban ahí, entonces no había, digamos, un grupo Que sea activo haciendo cosas o que se pueda contar. Entonces prácticamente todo el grupo lo llevamos de Lima, las cabezas de área. Y después hemos formado gente, ¿no? Ahora están los chicos de Chats Carreras, está Naisa, que tiene un festival también, ¿no? Festival de cine, y es una asociación cultural, y están haciendo cosas, ¿no? Están capacitando niños, están haciendo cosas, han hecho otra película también. Sí, es que lo importante es que cuando una película se realiza, mueve bastante economía, bastante contratación, bastante gente, ¿no? A veces el que no conoce de este rubro no sabe qué tanto es que se dinamiza, ¿no? Entonces, si esa se graba, por ejemplo, en Andahuaylas, ¿no? O nosotros en el Festival de Ancas grabamos en Huaraz, ¿no? Entonces, hace que se está dando esta actividad, causa interés y promovemos formación, ¿no? Que obviamente no han pasado por escuelas porque no hay esa formación en las regiones. A veces comunicaciones es periodismo, ¿no? Organizacional, pero no es que sea audiovisual, ni menos cine. Pero en el hacer se va aprendiendo, ¿no? Y esos son años de trabajo que debe haber en diferentes regiones del país, pues para que vayan justo formándose nuevos talentos, ¿no? Y dar oportunidad, sobre todo. Claro, porque y eso también ayudaría un poco que la industria, nuestra pequeña industria, bueno, en formación todavía, permita que ¿cómo se llama? Existan nuevas miradas. Exacto. Nuevas miradas, nuevas formas de contar, nuevas formas de narrar. Por eso te digo que esto del cortometraje es como un experimento, o no un experimento, sino que es al menos para el director o para los equipos, el equipo técnico, los productores, sirve de aprendizaje y de que se pueden equivocar también, ¿no? Porque es eso, ¿no? Si no, por ejemplo, el cine mexicano, el cine argentino, ¿cuántas películas hacen al año, no? Y nosotros, más con el nuevo cambio de ley que hay, este año va a mermar, Este año va a mermar, está bien complicado. Claro, y además con todo lo engorroso que han puesto de papeles,
que firmar precontratos, Ajá. hay un montón de cosas que... Sí, pues yo lo tomo así como que, bueno, me tengo que adaptar. Yo ya estoy acostumbrado un poco a ese tipo de cosas, pero bueno, veo otro tufillo que empiezan a decir, oye, salgamos a marchar. Porque ahora, justo yo también que trabajo en postulaciones, ¿no? Ahora que piden que, bueno, ya solo hasta el 70% te puede financiar DAFO y lo demás tú, pero esto, los precontratos, a la vez digo, el lado positivo que yo le veo es que ya no hay más transparencia, digamos, ¿no? O esos engaños que te hacían hacer la postulación y luego no aparecías. Sí, es que Quizá, lo que pasa es que ha habido mucho de eso. Ajá. Lo que pasa es que ha habido mucho de eso. Entonces, claro, se quiere transparentar un poco, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Eso es también un Hay que poco... analizarlo, a ver. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con estos precontratos es que sí, efectivamente vas a tener que armar un equipo previo y tienes que hablarlo y decirle, oye, mira, vas a firmar este precontrato, pero no garantiza, o sea, lo que yo voy es que, porque a mí lo que me ha pasado es que a veces la carta de intención y después sobre la marcha cambias porque entró una coproducción. Entonces el sonidista lo traen de afuera, entonces tienes que hablar y decirle, oye, mira, en caso de coproducción, en caso de que si yo encuentro otro fondo, y las cosas van a cambiar, entonces nada está garantizado. Es verdad. Entonces, y claro, y es importante que obtengamos el fondo nacional Para llegar a otros fondos. Porque si tú vas a, no, pero puedes buscar otro fondo, no te dan otro fondo. Te piden No que tengas asegurado este de presupuesto tu país. Dice, si tu país no te apoya, ¿qué te voy a ayudar yo? ¿Qué te voy a ayudar yo? Claro, entonces, sí, no sé, ahí lo que pasa es que también nosotros somos muy desunidos. Como gremio somos muy desunidos, cada uno tira agua para su molino. Yo ya me agoté ya de estar en grupos ni en asociación de productores. Eso quiere decir, no estás en la APCT, creo que No, ni me interesa tampoco estar. Ya. Entonces, porque he estado y la verdad que siento que es más de lo mismo, es una pérdida de tiempo. Todo el mundo está como tratando de sacar leyes o acuerdos para su beneficio, pero no piensan en el bien común, ¿no? Eso es cierto. Nadie es piensa, difícil. claro, nadie piensa en el bien común, todos piensan en, ¿cómo se llama? Deberíamos ser como los cocineros. Los cocineros han demostrado que juntos han logrado, que han logrado que la comida en el Perú esté, digamos, la número 1 del mundo, ¿no? Y eso, porque un señor juntó a sus amigos, ¿no? Gastón, estamos hablando de Gastón. Claro, Gastón. Claro, y si no lo hubiese hecho, no hubiera pasado. Claro. No hubiera pasado. Entonces, aquí no, pues aquí hay... Cada gremios y están bien sectorizados, es el tema, ¿no? Y se separan, ¿no? Ya gremio tal, y hay diferentes, de un mismo tipo hay como 3, entonces eso hace más separación. Sí, hay como un ego de por medio también de, no, yo quiero sacar adelante esto y están el otro que no, pero tú ¿por qué lo vas a sacar? Yo también lo quiero sacar, Dios. Y hay cosas que se han caído justamente por eso, por el ego, ¿no? Pues, punto específico por ¿cómo se llama? La escuela de la Academia de Ciencias Cinematográficas, ¿no? Que ya prácticamente estaba para hacerse. Ahora no tenemos nada. Había sido un avance, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, no entiendo, a veces yo no entiendo. No entiendo a mis colegas qué es lo que quieren. Creo que al final, o sea, como humano pasa eso en muchos sectores, ¿no? Pero ahí es como, eso de buscar el bien común es complicado, pero debería balancearse en todo caso, ¿no? Ya si están avanzándolo así, puede tener discrepancias, pero ya están avanzando. Entonces hay que dejarlos para que ya es un avance, ¿no? A nada, porque lo peor es claro, porque la otra opción es cuando ya hay un grupo que está juntando, avanzan, presentan, y después una vez que ya casi se han demorado como 6 meses en sacar adelante, a ver, para revisarlo, no, está mal. Claro, opinas sobre, pues, ni siquiera te has reunido ¿no? Por eso te digo, yo me adapto ya. Si las cosas están así, bueno, serán así. Es que sí, es mucho de opinión y no hacer, ¿no? Claro. Pero el que ya avanzó, el que ha hecho, hay que apoyarlo más bien, ¿no? Sí. Si vas a opinar desde el inicio, pues para no perder ni retroceder. O ser parte de, ¿no? Claro. Tiene que involucrarse en todo. Claro,
porque la gente no le gusta involucrarse, Sí, ¿no? ese es el tema, No, no hay ese cariño, o sea, es que también es tiempo y todo ello, pero igual se tiene que hacer para seguir creciendo, ¿no? de todas maneras. Ahora que hemos tocado el tema de coproducción, que justo era un tema al que quería ir, porque tú ya has hecho coproducciones, ¿cómo se logran, no? Primero, obviamente tienes el Fondo Nacional, pero luego, ¿cómo ha sido en tu experiencia encontrar a estos productores de otros países, no? ¿Cómo ha sido en tu caso? Bueno, viajas y conoces gente. Y una coproducción no se da de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo creo que sí son importantes los labs, las residencias, ¿no? Donde tú conoces ahí a tus futuros colegas o futuros, ¿no? En el mismo Festival de Cine de Lima, es como al menos una semanita, conoces ahí gente que llega, te reúnes ahí en la cafetería, te juntas, tomas un café, no vas a firmar nada, te lo aseguro, pero al menos ya lo conociste, ¿no? Si vas con una película o con un corto, pues trata de ir, ¿no? O sea, de películas nada, en Festival de Cine de Cuenca o Festival de Cine de, ¿cómo se llama?, de Uruguay, pues no salgas un fin de semana a gastarte en cervezas y anda ahorrando y viaja y conoce gente, ¿no? Eso es lo que podría decir, ¿no? Cómo lograr, digamos, un apoyo, una coproducción futura, ¿no? ¿Tú has Entonces, logrado ganar Ibermedia también? ganamos Ibermedia con La Era Olvidada, ¿no? Pero desarrollo. Ah, ya, Desarrollo, sí, sí, sí. Básicamente por César, ¿no? César Miranda, que es el director, eh, venía de Cuba y venía con todas estas de querer hacer algo grande, de hacer coproducción y todo eso. Entonces, claro, viene con un chip en Cuba, al menos es como una escuela latinoamericana, viene con un chip un poco más internacional. Y yo lo acompañé, digamos, no sabía exactamente cómo era el tema, pero lo acompañé y para qué fue, oye, la verdad sí se puede lograr, porque sí se pueden lograr cosas, o sea, ¿no? Pero fue por punche de él, ¿no? Fue por iniciativa de él, oye, yo le ayudé a hacer algunas cosas, Eliana también le ayudó a hacer algunos documentos, hicimos un corto, un teaser también para que él pueda presentarlo. Y bueno, y se logró, ¿no? Se logró. Y después ya conocimos, ya cuando estuvo en Polonia, ya conoció ¿cómo se llama? A su coproductor, ¿no? Que puso, porque se filmó también en Polonia, ¿no? La película. Entonces, pero insisto, nuevamente, hay que relacionarse, conversar, no quedarse callado. Las películas también hay que decirlas, hay que picharlas. Es que siempre estar claro, hablando, ¿no? siempre de tu película. tienes que hablar de tu proyecto, vendiendo la historia, no contándola o spoileándola, pero sino hablando un poco del proyecto, en qué estado está, ir avanzando también, ¿no? Hay que construir como galones que tenga este proyecto, hay que construirlo. Y eso no es de la noche a la mañana no lo vas a hacer, ¿no? Si hay un lab, una residencia ahí que perfila, entra, métete, postula, te aseguro que te van a elegir. Hay unos que son gratis, hay unos que son con apoyo de Ibermedia, hay otros que hay que pagar. O sea, yo siempre digo, no lo tomes como un gasto, tómalo como una inversión. O sea, porque, o sea, es así, es así. No, siempre hay que tomar las cosas como inversión. Sí, Sí, no, porque, si no, no se sí, y crece. si no apoyas eso es otra cosa que también te ven. Dicen, ya, ¿en qué residencia has estado? Por ejemplo, algo en común, ¿no? Que se paga, ¿no? Pero es muy buena. Y de Colombia. Y está bien vista porque dicen, ah, mira, pero eso, claro, no tiene apoyo de Ibermedia, no tiene apoyo de nada, pero tú mismo has pagado, ¿no? Que pagas como 500, $1000 más o menos. Eso quiere decir que tú crees en tu proyecto, estás apostando por tu proyecto, quieres que tu proyecto mejore, ¿no? O al Lab también hay un proyecto Sí, claro, de acá, claro, también Ciudad del cuesta, Este, claro. Pero el hecho de que te seleccionen ya o sea, está bien, es un punto. Y cuando tú te presentes a AFO, ya te vas, mi proyecto ha sido seleccionado en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, ¿no? Claro. Entonces ya, mira, este debe ser por algo que lo hagan. Ese recorrido, No, no no, vino directo. no vino directo, ya lo está moviendo, ¿no?
De estas películas que tú has producido ya a nivel de producción general, ¿cuál ha sido la que te ha tomado más, te ha costado más? O sea, sé que todas son trabajosas, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la que más te ha costado producir a nivel, no de dinero, sino también humano, ¿no? De así de esfuerzo. Ah, sí, la de La Era Olvidada. La Era Olvidada, porque se hizo fue una película modular, una película que se hizo por módulos porque era dinero del director. Ah, ok, Claro, ya. o sea, ganamos Ibermedia, pero también era dinero prácticamente de producción del director. Y él trabajaba en el Ministerio de Cultura, en una huaca, De Huaca, ah, en ya. una huaca, trabajaba, ahorraba y filmaba. Entonces, Ah, ya has estado claro, así por sí, pedacitos. hemos grabado por módulos y sobre todo que la geografía, porque grabamos en el bosque de piedras de Guayay, Ay, ay, en ay. Cerro de Pasco. Y claro, la geografía era bastante de que se te iba el aire. Claro. Claro, tenía que aclimatarse y todo eso. Entonces, fue duro el rodaje, ¿no? Y después el otro, la última parte, pero bueno, no fue la última parte, sino fue la etapa media, fue que se tuvo que rodar en Polonia, ¿no? En Lodz, ¿no? Entonces, ahí se tuvo que llevar a Pietro, Civile, como, porque eran planos cerraditos, en nieve y todo eso, ¿no? Entonces, sí, era un poco complicado y sobre todo que se iba reformulando la historia porque a veces hay cosas que no funcionaban por historia Claro. y después se iban reformulando, ¿no? Y se iba reescribiendo, Y ¿no? ya pasando a la etapa de distribución y exhibición, tú en todas las producciones, como productor general, tienes los contratos, o sea, bueno, un poco como aprendizaje, ¿no? Digamos, Ajá. los derechos, ¿no? Ujú. ¿Cómo es en el caso peruano, ¿no? Que pasa que el director tiene su propia empresa. Sí. ¿Eso te ha pasado? ¿Cómo resuelves esos casos, ¿no? Que no es tu productora, la empresa productora, ¿no? Ujú. Si nos podrías comentar. ¿Cómo haces Sí, para que tengan también derechos de distribución? generalmente el director es el que tiene el derecho. Tiene su propia casa productora y tiene su, ¿no? Y yo voy con mi productora, pero voy como un coproductor, ¿no? Entonces siempre está mi productora, que es La Dupla, está en coproducción con la Con empresa el del director director, con la empresa del director que ha ganado. Y en realidad para mí es un alivio porque, claro, o sea, tampoco yo no estoy tan amarrado con un proyecto por tanto tiempo, ¿no? ¿No? Este, por ejemplo, ahorita Chaska Films tiene que, ¿cómo se llama?, regularizar toda la parte, ¿no? La parte de entregas y claro, todo de eso, ¿no? entrega de informes. Y los procesos se demoran. Sí, En un DAFO montón. es demasiado, es más, no dan respuesta, ya tenemos Sí. muchos años, ¿no? Y está y todo está amarrado, porque quiere Toda la postular a producción. distribución, Ajá. que tienen que darte el visto El bueno de visto acá, bueno, claro. o la resolución que dicen, ¿no? Entonces Entonces, es como que la empresa productora se queda estancada un poco hasta resolver todo, pues que no es solo prácticamente, entregar los sí, informes, sino que si sí, hay un error, sí, revisar, ajá, evaluar y todo ello. claro, Entonces ustedes entran como dupla, como coproductores. como coproductores, sí, esa es la figura, ¿no? Salvo que ya sea un proyecto mío, ahí sí voy a entrar con todo, ¿no? Pero, no, yo generalmente hago que los productores, los directores hagan su empresa, o si tienen con su empresa, yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? Y con el tema de ganancias y todo eso, mira, hasta ahorita no he ganado, no he ganado ¿De con verdad? ni con ninguna película he ganado, así que la verdad que no sé de qué va eso, ¿no? Así Ah, o sea, que tú has ganado so- más en tu pago de yo he productor como ganado, en la realización. sí, Ah, ajá, ya. sí, Todavía sí. no, nunca has visto regalías de No he visto postproducción. regalías, Ajá, no he visto regalías por ninguna película, así que claro. no conozco ese Ese campo, campo. ¿no? Algún día me tocará, pero no. Y por ejemplo, hablando de regalías de películas que se venden, por ejemplo, a plataformas, a estas también, hay plataformas más sencillas, más chiquitas, ¿no? Sí, Van bastante las películas comerciales. Yo quería que nos comentes, porque tú has hecho bastantes también películas comerciales, has trabajado en producción ahí. sí. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia a nivel de producción, ¿no? ¿Cómo te has sentido?
trabajando ahí y en las otras que son más autorales, ¿no? Claro, a ver, la diferencia simplemente está en bueno, las dos tienen sus complicaciones. La diferencia está en que una sí tiene todo el 100% del dinero, que es en el caso de DAFO, ¿no? Y solo hay que administrarlo y que no se te desbande el presupuesto por las áreas. Y en el cambio de una película tipo, ponte ejemplo, Asumare 1 o qué sé yo, Si mi amor 2, ¿no? 2 y 3 que estuvimos ahí, este, está supeditado al product placement, al canje, ¿no? Entonces siempre hay un factor comercial que uno tiene que respetar porque el cliente ha pedido tal cosa y tiene que estar ahí. En tal escena tiene que estar. Entonces hay que supervisar o hacerle recordar que en esa escena se tiene que ver que está el producto, ¿no? Sí, yo creo que ese es más el cuidado por ese lado, ¿no? Porque si no, de repente te van a decir, insértame la marca. Es como hacer un comercial, ¿no? Claro, es como como hacer una publicidad, pero bueno, ¿no? Pero es mejor demorarse ahí que después estar refilmando, que es más caro, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el regalo más grande que te ha dado el cine? Conocer gente, ¿no? Creo que la gente, eso es impagable, ¿no? Sí, 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 es eso, son amigos de por vida que tengo ahí prácticamente. El cine me ha dado eso, ¿no? La familia no elegida, ¿no? Ay, qué bonito. Claro, sí, sí, sí. Es gente muy talentosa, que las admiro, que me respetan, es recíproco, ¿no? El hecho de cómo se llama, dedicarse a este mundo que es estresante, que tú dices, nunca más quiero hacer una película, pero después dentro de 2, 3 días, ya cuando acabó todo, oye, ahora nadie me llama, quiero hacer otra cosa, ¿no? Sí. ¿Y el desafío más grande que has tenido que afrontar? Que así recuerdes, que quieras compartir. El desafío más grande, a ver, en- Estos 20 años, ¿no? wow. Sí, de hecho que, bueno, siempre cada película tiene un reto, un desafío, uno sale adelante, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en 1982, para mí el desafío fue encontrar el niño, por ejemplo, ¿no? Fue, tuve problemas con mi director de casting, prácticamente abandonó el proyecto y entonces me tuve que, prácticamente con mi asistente, irnos a Andahuaylas, meses antes todavía, y a buscar niños donde no había, porque ya él ya había hecho la búsqueda y dijo, nos dio una opción, dijo, este niño es, y dijo, no, ese niño no es, se nota que es de Lima. Y entonces, bueno, decidimos irnos a ¿cómo se llama? Andahuaylas, a buscar en colegios, en pueblos, haciendo convocatorias por radio, saliendo en programas de televisión, ¿no? Haciendo las convocatorias y fue un proceso hemos audicionado cerca de 500, 600 niños, ¿no? Wow. ¿No? Y después ponerlos en un taller, instruirlo para que, claro, Para ver también cómo se cómo desenvuelve, desenvuelven ante ¿no? cámara, claro. Y nos dábamos cuenta un poco que ahí habían unos niños con familias disfuncionales, niños que querían estar pero no tenían apoyo de su familia, en fin, entonces hay niños muy talentosos pero tenemos que descartarlo porque no había nadie que firma por él, por ejemplo, ¿no? Entonces, y claro, nosotros siempre era como el niño y tenía que estar la presencia del papá o de la mamá ¿no? Y trabajar con el apoyo de los padres. Claro. Entonces, creo que todos los niños que hemos elegido era que teníamos apoyo de los padres. Los padres han estado siempre presentes en, en la película. ¿No? Entonces se hizo una familia alquilamos una casa para que estén solo los niños con los padres, iban los padres el fin de semana, les damos talleres, un poco, algunos que empezaron un poco a desarrollarse de manera personal, ¿no? Porque habían talleres como de oratoria, para que hablen, porque eran muy tímidos, son niños como de la sierra que los sacas de un pueblito y no hablaban, muy tímidos, es más, la primera vez que el protagonista pensaba que yo le iba a raptar, ¿no? Que me lo iba a llevar No. y se puso a llorar. Sí, se puso a llorar porque pensaba que yo era un pistaco, una cosa así, ¿no? Pero bueno, después
claro, nos hicimos amigos, comenzamos a trabajar un poco con... Tuvimos apoyo de mucha gente muy entusiasta ahí en Andahuaylas que nos Claro, es ayudó una a... ilusión, Claro, porque dices, de voy a hecho, hacer el cine, claro, voy a hacer una ajá, película y era bastante y vas a emocionante. protagonizar también. Entonces los Claro, papás tenían que ayudar, sí o sí. sí, de hecho, si no hubiésemos tenido apoyo de los padres, No no llegaron. hubiéramos llegado porque casi todo el 80% de la película es con niños, ¿no? Claro. Y el niño principal era el básico, ¿no? Y creo que no nos equivocamos, yo creo que eso fue como era como un reto y ya estaba en marcha ¿cómo se llama? El camión de producción, ya está en marcha todo y era, ¿y qué pasa si no lo encuentro? Llega agosto, íbamos a rodar en octubre, noviembre, y si no llegamos, Claro, ¿qué no hacemos? tenían al niño más que que se Cancelamos, adapte, aprenda, claro, todo. de hecho es eso. Chambón para el niño, pues. Y, y lo bueno que Juan Carlos, el director, le gustó la idea y dijo, sí, yo quiero actores naturales, ¿no? Está muy bien. Entonces eso era como que su motivación, me dijo, no, pues los niños que me han presentado, no, ninguno es, ¿no? Porque eran niños, actores de Lima, que no estaban mal, iban a actuar, pero decían, no, pero se caracterizan, no es otra No, cosa. pues no es Lo que igual. queríamos evitar era que se note que no son de allá, Ujú. ¿no? Entonces, creo que eso fue a mí, Uno de los más grandes retos que has tenido. claro, uno de los más grandes Y retos de que los hemos dado. recientes también. Y de los Claro. recientes, sí, sí, sí. Y claro, un poco te saca tu zona de confort, un poco a que explores otras... Eso es lo bonito, pues, que también Claro, pues lo si que claro, no, si no, claro, ¿cómo como reto, es lo bonito que te explores otras cosas y digas, mira, ah, lograste esto? lo logré, o lo Claro. logramos, ¿no? Porque es un trabajo en Ah, no, equipo, sí, ¿no? obviamente, Ajá. porque... Pero sí, o sea, es eso, ¿no? Siempre estar en el constante aprendizaje, resolver, adaptarte, ¿no? Y bueno, como tú que eres muy sociable, ¿no? Y de hecho, que digas que uno de los regalos ha sido conocer gente, habla bastante de ti, ¿no? También de qué tanto te empatizas, ¿no? Porque son diferentes realidades Son que tú vas diferentes, a poderte tratar en lo que es producción, claro, ¿no? son diferentes realidades y Ajá. tienes que adaptarte y, como te digo, empatizar, ¿no? La empatía es importante, el hecho de que, eh, no sé, además, si yo he llevado chicos que van llevándolos de Lima y llevándolos a una realidad donde tú llegas a un pueblito y te dan te sacan porque te invitan papas, ¿no? Papas Claro, nativas, sancochados. ¿no? Papas Ajá. sancochadas y tienes que aceptar Claro. y tienes que comer con ellos y Ujú. así no te guste, ¿no? O sea, pero después te das cuenta que es riquísimo. Sí, es Son rico, riquísimos, claro. ¿entiendes? Son riquísimos, ¿no? Sí, Esas no, es papitas, importante ver más claro, allá, siempre. claro. Y no cerrarte. Y sabes que tú no has sido de verdad muy constructivo, mucho aprendido. Te he hecho varios Sí, partes no sé cómo que... claro, porque es que producción es tan amplio y podríamos hablar mucho más, No, sí, pero podríamos hablar un montón de creo que cosas. para toda la comunidad Hablando Cultura, esta entrevista va a ser muy valioso. Creo que muchos van a salir productores quizás de acá, te No, no. escuchen, quizás te digan quiero saber más, no esa es la idea, O, ¿no? nunca, Un o no poquito. quiero hacer eso. No, pero de lo que dices, pues quizás motiva, ¿no? Entonces, para Claro. cerrar la entrevista, quería que te dirijas a estos chicos así como tú, ¿no? Que querían hacer cine y que en este caso, pues, que encuentren el camino en la producción. Que están empezando, ¿no? En la búsqueda. ¿Qué les quisieras decir, ¿no? A esta cámara de acá, para cerrar. Wow, no soy tan bueno dando consejos, ni cómo se llama, ni dejando mensajes, ¿no? Pero lo único que podría decirles es que si verdaderamente se quieren dedicar al mundo audiovisual, es que vean mucho, ¿no? Y lean, estén un poco atentos a la realidad, porque los cambios son cada 6 meses, hay que instruirse y estar construyendo historias. Tus historias las tienes ahí a tu costado, al lado de tu familia, ahí tienes un montón de historias, ¿no? Entonces, cuéntalas. Tienes un teléfono, tienes una cámara pequeña, con esto, ¿no? Un telefonito y puedes contar historias. Entonces,
y experimenta, ¿no? Ahora están haciendo cosas Ahora sí. en formato vertical, Ajá. entonces, ¿por qué no, no? O sea, también Hay bastantes no formas nos, de crear. no nos cerremos a que... Yo no soy purista, por si acaso, ¿ah? Yo quiero solo contar historias y pueden ser en diferentes formatos. Eh, eh, exploren, es lo único que les puedo decir. Y Gracias. equivóquense, ¿no? Gracias, tú, ¿no? Acá tengo un postrecito de cupcakes Gary. ¡Wow! Buenísimo. Y hablando de cultura y el Festival de Cine de Ancash, también un bolsito. Ah, genial. Oye, ¿cuándo es el Festival de Cine de Es Ancash? del 17 al 22 de agosto, siempre estamos ahí. Ah, Y bueno, mira. los invitamos a todos a asistir, acá unos gatitos de Hablando Cultura. Ah. Y bueno, a toda la comunidad que les ha encantado este episodio con Tuno, futuros productores, realizadores audiovisuales, compartan, suscríbanse, comenten, etiqueten a sus compañeros. Estamos también en Facebook, Instagram y TikTok. Quiero agradecer nuevamente a la productora Corcel Creativo por haber apoyado y hecho realidad esta quinta temporada. Y entonces nos vemos en una próxima Oye, edición. ¿y me pueden seguir a mí también? Ah, ¿verdad? Perdón, las redes de Tuno. Sí, sí. Tuno Córdoba, nada más. Tuno Córdoba. Sí, ahí está. Arroba Tuno Córdoba. Me elige, ahí me sigue. Adiós. Chao, chicos. No ves que cuando tú me ves, estés en donde estés, mi mundo está al revés. Mírame como el rey, yo estoy a la merced y mover.